Ahora le quiero dar la bienvenida a estas Jornadas Internacionales de 2025 de ATBC a 4 protagonistas del streaming de la Argentina y vamos a poder conversar de sus estrategias, de su mirada, de qué han aprendido hasta acá, de qué se viene en la industria y también de esta convivencia en el ecosistema de TechCo. Así que les quiero dar la bienvenida y los invito a ir pasando. Iván Lisca es co-founder y Chief Creative Officer de Blender. Guido Coralio, director artístico de programación de Luzu TV. Emilio Laszlo, coordinador de contenidos y programación de Gelatina. Maricel Robaldo, responsable de streaming y redes sociales de Artear. Fuerte aplauso para los 4, por favor. Bueno, bienvenidos chicos. Un placer poder conversar con ustedes, poder conocer sus estrategias con cada una de sus plataformas y poder contarle a la audiencia en qué están, hacia dónde van. Emilio, te tengo cerca. Podemos empezar por acá. Bueno, qué nervios. Arranquemos por Gelatina y arrancando, ¿cuál es la propuesta de valor? ¿En qué están trabajando? ¿Cuál es la actualidad de ustedes? Bueno, gracias por la invitación, antes que nada. Gelatina arrancó en marzo del 22 con una idea bastante clara y sencilla al mismo tiempo, que era, bueno, tener un pie en el mundo digital para discutir lo que pasa en la Argentina, básicamente, para discutir política, para hablar de la actualidad, para hablar de noticias, pero con una clave también de humor, ¿no? Una clave un poco más descontracturada, que creo que después iremos hablando, pero creo que es uno de los diferenciales de estos nuevos canales de streaming en Argentina, quizás a diferencia de los medios tradicionales. Y de ahí en adelante, bueno, crecimos un montón estos años. Hoy tenemos 4 programas semanales en vivo, 3 programas de lunes a jueves y un montón de contenidos on demand, ¿no? Una propuesta de contenidos on demand que no es solamente de política y de noticias, sino también de cultura nacional, de música, de deportes, de, bueno, todo lo que nos interesa básicamente. Así que esa es la propuesta y creo que en principio cumplimos ese objetivo, que era tener un lugar en el debate público en Argentina. Hoy, bueno, cualquier dirigente político o comunicador sabe que Gelatina es un lugar más para estar cuando tiene que comunicar algo, cuando tiene que intervenir. Y en eso estamos. Y viene creciendo un montón la industria. Nos estamos cruzando en un montón de paneles como este en el último par de años sobre todo. Así que a mí me entusiasma lo que viene para adelante. Gracias. Maricel, en tu caso, venís también de una industria más tradicional, de Artear, donde se propone también entrar al streaming y darle una nueva impronta. ¿En qué están trabajando y cómo se trabaja justamente desde un lugar tradicional hacia uno más disruptivo? Bueno, primero gracias también por la invitación. Se trabaja con un desafío bastante fuerte, que es llevar esa marca que es muy conocida, que seguramente todos tienen en cuenta, hacia una audiencia joven que conecte quizás con un formato, digamos, de contenido que es más participativo, que tiene sus particularidades en tiempo real. Así que hace 2 años y medio ya estamos trabajando con este proyecto, con esta vertical que es el 13 Prende, donde sentimos que conectamos con una audiencia que quizás con otros contenidos, bueno, estábamos buscándole la vuelta. Desde ahí, hoy estamos haciendo una programación de casi 8 horas, con 5 programas, algunos de ellos ya como con una instancia bastante aceptada por la audiencia. Nuestra audiencia va de 13 años a 35, así que estamos como muy contentos con ese target al cual nosotros le apuntamos. Obviamente también nos consumen desde otras audiencias, pero ese es como el target mayor que tenemos, el target mayoritario. Y bueno, tratando de generar como una propuesta de valor que también esté acorde, digamos, a todos los actores que están, digamos, en la industria del streaming. Guido, en el caso de Luzu TV, si tuvieses que decir cuál es el diferencial y la propuesta de valor de la plataforma. Primero, muchas gracias por la invitación. Hoy en día la propuesta del uso, su diferencial es que esté centrado pura y exclusivamente en el entretenimiento y en personajes reales, que es un poco lo que siempre trabajamos en la diferenciación con la industria más tradicional, ¿viste? Trabajar un poco con lo que realmente le pasa a los talentos y desde ese lugar construir a la audiencia que empatiza con esos nuevos personajes distintos a los que se sienten mucho más emparejados hoy que a otro tipo de conductores. Gracias. Iván, desde Blender, ¿cuál es la propuesta y el diferencial? Muchas gracias por la invitación. Feliz de participar de este tipo de encuentros. Nosotros cuando pensamos Blender en el 2022, junto a mi socio Augusto Marini, creíamos que lo que estaba pasando era que en los medios tradicionales, en los periodistas, influencers, políticos,
había un esfuerzo por ser políticamente correctos. No lo juzgo, digo, me parece que estaba bien en ese momento, porque ser políticamente correcto era ser parte de un sistema que te obligaba a no meter la pata, básicamente, porque cuando metías la pata, lo que terminaba pasando era que la cancelación en Twitter era inmediata, se empezaban a caer los chivos en stories de Instagram, temblaba la torta publicitaria. Entonces, el esfuerzo por ser políticamente correctos creo que de alguna manera llevó a ese establishment a alejarse un poco de lo que estaba ocurriendo con todos los que no eran famosos. Los anónimos que opinábamos en Internet, si algo no éramos, era políticamente correctos. ¿Por qué? Porque teníamos una opinión muy marcada, porque ya entendíamos a la comunicación como no una lógica de puente, sino como una lógica de trinchera. No me informo para adquirir nuevo conocimiento, sino que me informo para confirmar que tenía razón. Y en ese escenario, Blender nace como una propuesta totalmente contraria, que es seamos políticamente incorrectos. ¿Por qué? Creemos que ahí nosotros podíamos tener una conexión con cierto público que veía en la incorrección política honestidad, que al ser políticamente incorrectos teníamos que arriesgar, al arriesgar te equivocás, y cuando te equivocás tenés que pedir perdón, pero no, como decimos ahora, industrializar la disculpa. Viste que ahora alguien se equivoca y ya quiere salir a pedir perdón y ni siquiera uno entiende por qué está pidiendo disculpas, sino que es asumir los riesgos, saber que si uno se equivoca tiene que hacer como Kintsugi, esa lógica japonesa de mostrar el error, no taparlo. Y en esa construcción de identidad, de narrativa, de tratar de explicar con nuestra mirada lo que estaba pasando en el mundo, es que nació nuestra propuesta. Algo de lo que decís lo percibo en las propuestas de streaming en general, ¿no? Ver a colegas que estuvimos décadas y décadas en la industria tradicional y los ves ahora en el streaming y ves otras personas, ¿no? Hay algo que están pudiendo desplegar que quizás no estaban pudiendo desplegar en otras propuestas y creo que eso se ve patente. Si hay algo también que están logrando desde estos servicios todos es comunidad. Y ahí todos marcan una diferencia, ¿no? ¿Cómo se trabaja en ese sentido de representatividad, de comunidad, de interacción? ¿Cómo lo viven ustedes, Emilio? Bueno, es como de los conceptos que más se repiten en estas charlas, la comunidad, y que también es de los conceptos más difíciles de explicar, ¿no? De alguna manera se arma algo en donde el público del streaming es un público menos pasivo y mucho más activo, a diferencia del público televisivo tradicional o incluso de la radio. Y está, bueno, el diferencial principal, que es que tenés un chat en vivo, que ya no es minuto a minuto, sino que es segundo a segundo, que reacciona a todo lo que decís al aire, a favor, en contra, a veces se autonomiza y tienen su propia conversación, pero nosotros intentamos tomarlo como un valor, ¿no? Por supuesto, a veces no hay que mirarlo porque va para otro lado y porque te puede perjudicar, pero en general, si construís una comunidad medianamente sana, aportan al humor, al código del programa, se genera un lenguaje propio, se genera un interés en común. Y, por ejemplo, para dar un caso más concreto, el gran hit de Gelatina, que es la fábrica de jingles, que empezó gracias a la comunidad. O sea, le pedimos a la comunidad que participe en el medio o en el arranque de una campaña presidencial, porque veíamos que no estaba pasando demasiado bueno, justamente con las canciones de campaña, y la gente empezó a mandar sus propias canciones. Sí. Y eso fue creciendo y hasta el día de hoy seguimos sacándole jugo a eso, pero eso sucedió solo porque tenemos una comunidad fuerte y porque somos argentinos también. Eso es un valor, digamos. Hay un código argentino, un humor argentino que es muy particular y que ayuda mucho. Así que eso, otra particularidad de Gelatina, que entiendo que lo vamos a hablar más en detalle más adelante, es que nos sostenemos gracias a la comunidad. Sí. Directamente le pedimos un aporte económico a quienes nos miran, a los que pueden y a los que quieren, por supuesto, y eso también genera un vínculo mucho más estrecho. Sí, vamos a hablar de sostenibilidad del negocio, que creo que es otra de las grandes cosas. Cuando decías esto del valor de la comunidad, pensaba que quizás en televisión y radio hay algunas donde hay comunidad. Me acuerdo ahora el caso de Jairo Strachia, lo que pasó cuando no, ahí había una comunidad, pero era más silenciosa. Ustedes al tener el chat y a tener esa interacción, vos vas construyendo comunidad todo el tiempo, todos los días y se ve en ese intercambio. Maricel, ¿cómo es el caso de ustedes? ¿Cómo están trabajando esta comunidad? Si también viene público del consumo tradicional y se anima a meterse en esto. Y un poco, bueno, en mi caso Prende es como un bicho más extraño, porque sí viene anclada a la marca, que es el 13, que ya tenía una comunidad muy activa, enorme, con plataformas con cantidad de seguidores,
pero sí que cambió un poquito la escucha activa que le hacíamos a esa comunidad, tratando de, primero desde la representatividad que encontrábamos en los talentos que llevábamos a nuestros proyectos, como digo, de no una falsa escucha, de decir, bueno, che, mándame un audio o mándame esto, pero después no incorporarlo dentro del contenido, que para nosotros es muy importante, y con un cierto equilibrio también, en nuestro caso con un desafío de no entender que todo es cancelación o todo es peligroso para una comunidad que ya estaba armada, sino desde quizás arriesgar y tener un poquito de audacia para comunicarnos y para vincularnos con ellos, escuchando un poco lo que nos estaban pidiendo. Bueno, lo traes como algo fácil, pero no es fácil, ¿no? No, es bastante desafiante. Exacto. Ser audaz cuando venimos de medios más tradicionales es algo que todavía... Sí, y por eso digo también con cierto equilibrio, porque hay una marca construida sobre eso, hay una identidad, hay un valor. Bueno, ese sol tiene cierta representación. Tal cual. Pero tratando de llevar a esas comunidades eso que también quizás les interesaba y dejando a veces la marca un poquito de lado. Guido, si tuvieses que hablar de tu comunidad, de esa interacción, de esa empatía, ¿qué traes? Bueno, hoy estamos justo en un momento muy, muy crucial de nuestra comunidad que creció ampliamente por la participación que tuvimos en La Voz, un medio tradicional. Entonces, de alguna manera atravesamos a ese medio tradicional y a esa comunidad que estaba del otro lado consumiendo un formato, uno de los formatos más grandes del mundo, que es La Voz, y la pudimos captar en el último tiempo y lo estuvimos cosechando y viendo, entendiendo también qué es lo que pide o exige o quiere esa nueva comunidad o cómo se puede adaptar a la que ya estaba. A ver, ¿y qué escuchaste de esto nuevo? Porque claro, viene alguien que no era tu usuario, era otro tipo de usuario. ¿Qué estás escuchando, qué estás viendo? No, creció mucho el rango etario. Ah, claro. A nosotros nos creció muchísimo un grupo de 40, 50 y 60 años que hoy consumen el uso. Entonces tuvimos un gran desafío que es el de, en alguna parte de la programación, no toda, porque también te exige ser joven y te exige también lo comercial buscar al público joven, es el hecho de cómo hablarle también a un grupo mucho más amplio, mucho más amplificado en la edad, y que les sea interesante. Entonces, hicimos muchos cambios de contenido en nuestro programa principal, en Nadie Dice Nada, donde si hoy vos consumís ese programa, no tiene nada que ver a lo que era el Nadie Dice Nada de hace 2 años atrás, donde quienes también están en la mesa son personas que todos tienen más de 30, 35, 40 años, entonces tienen otras cosas para contar. Y trabajamos mucho en ese contenido para que no sea un contenido solo joven, sino que atraviese a la familia. Fue el gran trabajo artístico que hicimos este año, desde el principio de año, cuando nos atrevimos a hacer un proyecto muy grande en la corte, o sea, nos fuimos a lo tradicional un poco, y a la noche para meternos en la mesa familiar, porque queríamos captar a la familia. Y cerramos un poco ese círculo, lo estamos cerrando ahora, con el proyecto de La Voz y cosechando a toda esa familia que hoy ya no tiene ningún drama y ninguna rispidez en escuchar un programa del USU. No le parece que es un producto solamente para jóvenes, es un producto para la familia. Iván, ¿qué es la comunidad para Blender? Para explicarlo me gustaría hacer 2 analogías. Para explicar un poco cómo nosotros desde Blender vemos el fenómeno más allá de Blender, que son las siguientes. La primera analogía, creo que lo que estamos haciendo como creadores de medios en el siglo XXI, es un proceso muy similar al que supongo, porque no lo viví, solo lo leí, el que supongo que habrán pasado los medios gráficos, el papel, cuando en los 2000, con la burbuja de las .com, bueno, la no burbuja de las .com, cada uno de ellos se fue a la www y tenía su portal, pero creo que los temas elegidos, los titulares, los cuerpos de las notas, las bajadas de esas notas, inclusive cómo estaban pensadas las redacciones, tenían que ver más con una lógica del siglo XIX y XX que el XXI. Creo, tal vez en unos años podamos ver si me equivoco o no, que lo que estamos viviendo con el fenómeno del stream tiene que ver un poco con eso. Seguimos pensando con una lógica más pensada a la radio tradicional o a los canales de abierta o de cable que a una lógica YouTube. Eso no significa que esté mal, es así como lo estamos construyendo. Y la segunda analogía, y que puede llegar a explicar un poco cuál es nuestra relación con la comunidad, es que para nosotros el streaming es un fenómeno muy parecido a, que no se malinterprete esto, pero la imprenta de Gutenberg de nuestra época. ¿Por qué? Porque creo que lo que le dimos a ese usuario o a esa audiencia, o en el mejor de los casos a esa comunidad,
es una plataforma amigable para poder replicar nuestro contenido. Creo que los grandes desafíos de generar stream hoy, que lo hace muy bien el 13, por ejemplo, o Gelatina o Luzu, tiene que ver con hacer un contenido amable y amigable para que alguien lo pueda replicar y difundir en sus propias redes sociales o generar conversación o pertenecer a discusiones que están haciendo otros medios u otras redes que no es por ahí ni la de Gelatina, ni la de Luzu, ni la de Blender, ni la de Canal 13. Entonces, creo que ahí está el punto, ¿no? Que es, le damos nuestro contenido para que la gente lo memefique, se nos ría, colabore. Ahí está la construcción de la comunidad. Me gustaría empezar a andar sobre la experimentación y los aprendizajes, ¿no? Ya todos tienen un recorrido y han experimentado, han intentado. Algo virtuoso, un error. ¿Qué les gustaría compartir? Emilio. Bueno, no alcanza este rato de charla para hablar de todos los errores que hemos cometido, digamos, porque aprendés todos los días. Cuando arrancamos, primero que no había ni un manual de estilo, ni nada, ni pasos a seguir para, por ejemplo, armar el estudio. En ese momento estaba al aire Luzu y creo que, bueno, Vorterix, por supuesto, que es como el precedente de todo esto, pero ningún otro canal así más grande, si mal no recuerdo. Entonces, salimos con la cámara que teníamos, en un cuartito, en un garage de una compañera que nos alquiló una parte de su PH, y ya a las 2 semanas nos dimos cuenta de que habíamos hecho todo mal. No estaban bien los micrófonos ni la acustización, la cámara no era la correcta, y hicimos una reforma y otra, hasta que pudimos mudarnos recién este año. Ahí el desafío técnico, ¿no? Sí. Después cada red social y cada plataforma tiene su jeite y la vas aprendiendo todos los días, porque además cambia todos los días. Los algoritmos, los famosos algoritmos cambian todo el tiempo. En general, la plataforma no te avisa que los cambió, entonces tienes que darte cuenta intuitivamente. Y ahí vas aprendiendo desde cómo hacer una miniatura de YouTube para que la gente quiera hacer clic, hasta cómo tiene que empezar el Reel o el TikTok para que la gente se quede más de 3 segundos mirando eso y no siga scrolleando. Es una competencia feroz por la atención de la gente, pero también hay que aprender a generar ese equilibrio, ¿no? Bueno, no entregarte 100% a lo que quiere la red social, sino darte cuenta de qué es lo que quieres comunicar, a quién le estás hablando y más o menos la vas llevando. Otra cosa que aprendimos, por ejemplo, en 2023 terminamos con 12 programas al aire, uno de deportes, uno de arte y tecnología, algunos federales. Bueno, nos dimos cuenta ya para fin de año que no todo tenía por qué ser un programa de 2 horas en vivo, ¿no? Quizás a la gente, a la comunidad de Gelatina le interesa el deporte, pero puede ser una columna, Claro. una vez por semana, puede ser una cápsula en redes o en YouTube. Le vas encontrando a cada tema o a cada contenido el formato correcto. Claro, el tema es que si no empezás, no hay manera de corregir. Total, ¿no? Es hacer. Es haciendo que con este lógica del cambio permanente, ¿no? Que llega desde la tecnología, que nos disrumpe todas las semanas con algo nuevo. Maricel, ¿qué puedes contar de tu recorrido? Hace 2 años y medio me contabas 2 que años estabas... y medio con Sí. la primera experiencia, un poco, obviamente, en los últimos años como con más fuerza. Estaba pensando si era algo diferente o distinto a lo que planteaba Emi, pero siento que sí, tiene que ver un poco con el armado del estudio, con el armado de esa grilla, que quizás, digamos, con el desafío de hacer más cantidad de horas, más cantidad de programas, no todo era un programa, quizás era un segmento, quizás era un especial, y bueno, hemos forzado algunos contenidos que quedaron por allá. Pero bueno, para sumar algo a esta experiencia, me parece que en nuestro caso algunos contenidos llegaron bastante temprano en el proyecto. Teníamos un proyecto que estaba buenísimo, que hacíamos con Fran Gómez, que es un creador de contenido que hoy me encantaría tenerlo dentro de la grilla, pero llegó muy temprano al proyecto. Entonces, quizás no teníamos esa comunidad creada en ese momento y menospreciamos un poquito esa comunidad que iba a bancar ese tipo de humor, que iba a bancar ese tipo de código, que al principio, bueno, en nuestro caso estaba montada sobre una comunidad que conocía otras cosas de la marca. Claro, Entonces, no es solo tener un buen contenido, sino un contexto, un timing, un Exacto. país, un momento, un montón de sí. cosas. Bueno, y después en lo que hace a gestión de talentos, sí, de conductores y de personas que forman parte del streaming, aprendimos un montón de cosas también, a ver cómo también hacíamos el espacio más agradable para su desarrollo, porque es una pata muy fundamental también. Gracias. Guido, ¿qué te gustaría compartir con lo que son aprendizajes, errores de este tiempo transcurrido? Me parece muy loco escuchar que estamos casi con los mismos problemas. Y pero es que sí, Es espectacular. todos estamos, no solo ustedes, me parece. El estudio fue hacer y deshacer. O sea, el año pasado que hicimos el nuevo estudio, que lo reformamos este año. Hay una cosa del streaming que es reformar el estudio todos los años. Sí. Como quedó. Es verdad. Un chiste una que joda y quedó quedó. y llega a principio de año y decís, tengo que reformar. Nos aburrimos rápido. Claro. Hay que cambiar los colores, ¿viste? Decís, ¿para qué? Pero bueno, lo hacemos.
Que también hicimos un estudio, el primer estudio lo hicimos era todo negro. Y cuando salimos al aire nos dimos cuenta, che, ¿cómo nadie pensó en esto? O sea, nadie, todos lo aprobamos, fuimos para adelante. Horrible el estudio que hicimos. Y lo empezamos a cambiar en el carro, había que plotearlo todo de vuelta, pusimos una reja negra para hacerlo medio urbano, quedó horrible. Y bueno, vas aprendiendo de lo estético. Al principio somos duros con lo estético nosotros. Y después un poco también de la programación. Aprendimos mucho el año pasado que nos lanzamos a hacer una programación larguísima hasta las 11, 11 y media de la noche y nos dimos cuenta de la importancia del on-demand y que las horas de la gente son finitas y o te consumen en vivo o te consumen on-demand. Entonces nos canibalizábamos con nosotros mismos. Claro. Y nosotros necesitábamos que la gente vea los programas en on-demand, pero no los veía porque los veía en vivo. O no veía los del vivo porque estaba viendo los on-demand de la mañana, que eran los programas grandes. Entonces aprendimos y reformamos a la programación e iniciamos este año programas on-demand. Nos dimos cuenta que programas de música, programas de humor y demás no tenían por qué ser programas de 2 horas, que podían ser programas de 45 minutos, 50, 1 hora como máximo. Aprendimos también que algunos programas precisan quizás un espacio distinto. El streaming también tiene algo en comparación con la tele, que es todos los programas aparecen en el mismo, aparecían hasta hace un tiempo en el mismo espacio. Blender muy bien lo hizo con nuevas escenografías y espacios, en un estudio que está buenísimo y que vos podías ver a los programas en distintos formatos, aunque estén en el mismo espacio. Y este año nosotros estrenamos también un poco eso, de hacer nuevos estudios para 2 programas, y fue una buena experiencia. Después para nosotros también el verano es una gran experiencia, comparación de otros medios que suelen bajar. La radio, yo soy bicho de radio, trabajé muchísimos años en la radio. Claro. La radio, el verano suele ser una temporada baja y para el streaming es una temporada alta. Entonces uno va aprendiendo también de las estacionalidades. En el caso justo del streaming, por ahora la estamos aprendiendo, pero el verano es una estacionalidad muy amplia y de mucho crecimiento para los programas. Quizás por el hecho también de que los tradicionales eligen que sea su temporada baja y la gente que hoy nosotros sumamos como rangos etarios grandes, bueno, deciden ir a consumir el streaming. Iván, ¿qué has aprendido en este recorrido? Eh, ¿Puedo sumar de los chicos que ya seguro tú No, estuviste me quedé todas estas? con varias cosas de las que decía Guido, lo de las escenografías, lo de... siempre cuando empezamos a charlar con los que hacemos Blender o con otros colegas de la industria, decimos, ¿por qué no hacemos una grilla más amplia? Y creo que lo que aprendimos, como bien relataba Guido, es que estos programas una vez que terminan necesitan espacio para madurar y para seguir siendo difundidos por la lógica algorítmica de YouTube o cualquier plataforma de streaming. Así que también aprendimos eso, a decir, no hace falta tantas horas de programación. Y en nuestras redes sociales también, y creo que esto es vital, porque nos la comimos, la de Somos Medios, tenemos que ser curadores del mundo, dar nuestra opinión del mundo. Nosotros siempre jodíamos con esto de que, volviendo a la lógica del diario, el diario lo que te daba era jerarquía, ¿viste? Vos veías una tapa de un diario, si era La Nación era más grande, si era Clarín un poco más pequeño, pero un tipo había dicho, che, de todo lo que pasó las últimas 24 horas, esta es mi manera de verlo. Podías estar de acuerdo, no, podías hasta enojarte por la manera de verlo, pero ante el scroll infinito que vemos hoy, que no hay una manera de verlo, esa curaduría me parecía espectacular, me parece espectacular. Nosotros creemos que Blender es una especie de curador del mundo, pero caímos en la trampa de decir, bueno, como somos curadores del mundo, tenemos que opinar de todo. Y tal vez hay cosas que no tenemos que opinar porque no tenemos ni idea, o por ahí lo queremos hacer irónica o sarcásticamente y no va con el tono. Entonces creo que aprendimos a callarnos un poquito más. Se consume más on demand que en vivo, ¿no? En todos los sentidos. ¿O es por generaciones? ¿Hay alguna generación que consuma más on demand que en vivo? ¿Saben cómo es eso? Sí, Creo que, los jóvenes como decía Guido, Jóvenes, ¿no? no solo jóvenes, sino también tiene que ver con los formatos. Claro. Por ahí hay formatos que se prestan más a la posibilidad de... Primero que sea on demand, ¿por qué? Porque podés editarlo mejor, porque podés corregir errores, porque podés darle una curaduría postproducción que tenga más sentido. Claro. Y después creo que la lógica de YouTube es una lógica de consumo on demand. Cuando vos de alguna manera pensás un programa de 2 horas, 2 horas y media, ya sea de televisión, de radio o de streaming, y lo alojás en la plataforma le es muy difícil entender qué es todo lo que pasó en esas 2 horas. Sí. Por eso la plataforma prefiere contenidos más cerraditos, que hablen de una temática particular, para poder hacer después el delivery y llevar a nueva gente que los conozca. Entonces creo que también esa lógica del on demand y el vivo se complementan bien.
Hablemos un poco de la sostenibilidad del negocio, de la estrategia de monetización. Este es un temón para toda la industria y muchos de ustedes la recrean no solo con lo que vemos, sino también con branded content, con eventos en vivo. Hay todo, ¿no?, un ecosistema de cosas ocurriendo que tienen que ver con la sostenibilidad del negocio. Emilio, ¿cómo es en Gelatina esto? Bueno, Gelatina se sostiene desde el principio y hasta el día de hoy principalmente por su comunidad, como contaba antes. La gente entra a gelatina.com.ar y aporta lo que quiere y lo que puede, pero no nos cerramos a publicidad privada, no nos cerramos a monetizar en las plataformas, principalmente YouTube, que es lo que genera más ingresos, y también a eventos presenciales, como decías, ¿no?, que también podés cobrar una entrada. En todo eso, la torta de los ingresos de Gelatina se compone de todo eso, más o menos 60-70% por la comunidad en este momento, un 20% de publicidad privada. Si me preguntabas el año pasado, la monetización de YouTube era totalmente menor y este año que le pusimos un poco más el ojo a eso y cambiamos ciertas cosas para poder monetizar más cantidad de videos y mejor, creo que ya está arriba de un 10%, ¿no? Entonces, creo que no hay un modelo de negocios hoy común a los canales de streaming, cada uno le encontró la vuelta. Hay otros canales que también arrancan con un apoyo empresarial grande y pueden arrancar con mucha más fuerza o pueden estar unos años o meses a pérdida y ver qué pasa. Hay otros que quizás dependen de organizaciones, no sé, un sindicato, un partido político, pero en nuestro caso es eso. Y bueno, tiene sus ventajas y sus desventajas cada forma de ingresos, ¿no? Uno puede pensar que si depende 100% de un gran auspiciante, genera tensiones, si depende de la pauta oficial de un gobierno, genera tensiones, y depender de tu comunidad también genera tensiones, porque la gente te factura cuando algo no le gusta, ¿no? Tal cual. Maricel, no sé, en el caso de ustedes, si también tienen así o depende directamente de Artear, ¿cómo es el modelo? Es de comercialización como cualquier producto, digamos. En parte un poco la diferencia que tiene Artear es que es como un actor que está hace bastante tiempo en el mercado de medios, entonces sentimos que teníamos que dar el mensaje de estamos hace bastante tiempo y no entramos y salimos, porque también, digamos, hay ejemplos o casos de streamings que quizás quedaron en el camino. Bueno, parte de lo que nosotros queríamos mostrar era que era sólido. Pero a su vez, por la empresa por la cual venimos, tenía que ser rentable de entrada. Lo cual ya cuando nació el proyecto tenía que ser sostenible. Así que trabajamos bastante en generar una propuesta de valor que a su vez integre bien esas marcas. Nosotros estamos como muy acostumbrados a tener productos diferenciales para determinados clientes y bueno, trabajamos con la industria publicitaria, así que en general es branding content el modelo de monetización. Obviamente tratamos de que se diversifique y sí tenemos ingresos por YouTube y demás, pero lo más sostenible es eso, es branding. ¿Y dónde ponen el foco? En tratar de perdón. llegar... sorry. No, dale, pensé que... Bueno, dale, pensé que habías terminado. Genero la introducción para ir. Dale. En nuestro caso, contame vos. Ponemos el foco en tratar de entender cuál es la propuesta que está buscando de nosotros ese anunciante, que ya conoce bastante de nuestros productos y que quizás son muchos, es dentro de la misma empresa TN, no sé, el 13 y demás, ¿por qué estaría acá? Y le damos mucha bola a ese brief, a esa propuesta, para que, bueno, te voy a decir algo medio cliché, pero que sea orgánico dentro de esa Cambió muchísimo el branded content en los últimos 3, 4 años. Creo que hay una propuesta de valor más interesante que pone al lector en el centro, ¿no? Y que realmente darle algo que le sirva y no solo... Sí, y en nuestro caso, digamos, con la distribución que es bastante amplia, que no solo incluye estar en streaming. Sorry. Claro, gracias, Maricel. Ido, Luzú. El caso de Luz es un caso muy particular porque al haber sido uno de los primeros, o primero de la nueva camada sacando a Vortex, no sé si conocerán la historia además, pero arrancó de la casa de Nico, streameando con la compu y invitando a Flor y a Nati J. Y esa historia arrancó así, con un pequeño préstamo para llevarles un micrófono y una camarita Logitech a la casa. Y hoy es lo que es, o sea, no tuvo ni inversores, de la misma manera que Gelatina, ¿viste? Es un producto autosustentable por marcas privadas, hoy en día súper sólido en su etapa comercial y en la venta de sus productos, que también al estar sólidos obviamente facilita y son reconocibles en el mercado. También tenemos ingresos por los teatros, el USU genera un aproximado de entre 20 y 30 teatros al año, de 1.000 a 3.500 personas y más. Ahora vamos a hacer una Antel Arena en Uruguay de 7.200 personas,
que ya está vendido también. Empezamos a generar ese tipo de eventos y después proyectos particulares que vamos haciendo con otras productoras, como fue lo que pasó con Telefe y La Voz, que es un producto que se comercializó en conjunto. También en parte de un acuerdo por los productos que realizábamos nosotros, que eran el React y el Regreso, producidos en conjunto con Telefe y por Luzu. Pero sí, hoy en día es 100% desde lo privado y trabajando un poco en la innovación, al haber sido un poco pioneros en ese sentido, en la venta de streaming, a la innovación de lo que se va dando tanto en branded content como en nuevos proyectos comerciales. Hace poco, bueno, estamos trabajando un poco con inteligencia artificial para demostrar qué cosas distintas, pensando qué cosas distintas podemos hacer, porque ya el PNT y la acción de un ¿Para qué juego... usan IA? ¿Para qué están usando IA? Ahora, hace poquito hicimos para el lanzamiento de la película de Lilo y Stitch que se hizo nueva, hicimos a un Stitch recorriendo todo el Luzu y quedó bárbaro. No sé si alguno lo pudo ver, pero fue también un trabajo muy grande con inteligencia artificial que se hizo y realidad aumentada en toda la oficina. Y después proponiendo cosas innovadoras. Ahora hicimos una cosa muy rara con Axe, que fue el PNT más largo de la historia. El PNT que hicimos, que estuvo en vivo durante 10 horas, se grabó y se dejó en vivo en toda la programación. Y tratando de innovar, ¿no? Porque también un poco lo que buscan las marcas y las agencias en nuestros canales es el hecho de poder darles algo distinto o distintivo a lo que buscan en lo tradicional. Tal cual, y en la era de lo corto, meter uno de 10 horas me parece que es romper la lógica de lo que se espera. Hablabas de cómo se llenan los teatros y no hay techo para lo que está pasando en la experiencia en vivo, ¿no? Hay generaciones ávidas de ir a esos lugares, de encontrarse, de generar comunidad, de celebrar, y me parece que ahí también el negocio va a seguir creciendo. Iván, ¿cómo es tu estrategia? Estamos en tiempo, pero nos queda una vueltita más, así que dale. Sumo lo que decían mis compañeros, que aparte veo lo que hacen y es increíble. Nosotros también estamos haciendo un teatro, ahora vamos a hacer el 1 de diciembre un Movistar Arena con Rebor, que también era impensado para nosotros y eso también es una unidad de negocio en sí misma, pero... Aparte tiran Movistar Arena como si fuesen 3 personas, ¿no? Son miles. Sí, en nuestro caso hoy nuestro modelo tiene que ver con un pequeño porcentaje de la monetización de YouTube y un gran porcentaje de marcas. Hemos construido un equipo comercial bastante robusto. Nosotros siempre decimos que nuestra construcción comercial estuvo inspirada en lo que en su momento era CQC para Showmatch. CQC tenía una audiencia mucho más pequeña, pero más allá de un target muy definido, que hoy lo tenemos todos, el target bastante definido porque tenemos las herramientas para hacerlo, pero en ese momento era muy difícil y Mario tenía, bueno, Cuatro Cabezas tenía el target de su audiencia muy definido y tenía una propuesta de valor en la creatividad. En ese sentido nosotros lo que intentamos es imitar eso, tener la propuesta de valor en la creatividad. Un ejemplo muy concreto es, vino una marca, para no decir la marca, que tiene una tarjeta y esa tarjeta ahora lo que puede hacer es Modo, la tarjeta se puede pagar el colectivo con Modo y vinieron con esta idea y nosotros lo que hicimos fue crear un producto alrededor de esa idea. Ese producto es, agarramos a Damian Cook, que es un youtuber muy conocido por contar historias, tiene un canal que se llama Historias Innecesarias, y le dijimos, Damián, ¿por qué no te tomamos a vos como entrevistador y contamos las historias innecesarias que puede haber tenido otros talentos o famosos con colectivos? Excelente. Entonces, alrededor de la necesidad de Modo de pagar, de que ahora podés pagar con su tarjeta, creamos una historia y una historia que tiene valor y que está buena y que es un contenido que está funcionando muy bien. Porque en definitiva lo que nosotros creemos que las marcas pueden seguir encontrando en los medios tradicionales un megáfono y en proyectos como Blender, no tanto por ahí como Canal 3 y Luzu, que ya son un megáfono en sí mismo, pero como Blender, un diapasón que tenga un sonido muy puro y que conecte, ¿viste?, específicamente con su audiencia. Ese es nuestro objetivo hoy con las marcas. Iván, ¿qué ves que viene en el streaming para los próximos años? Si tenemos este mismo encuentro en el 2028, ¿de qué vamos a estar hablando? ¿2028? Y ponele, no te digo 2030 porque es ciencia ficción. Vamos acá a 2, 3 Mirá, años. Si jugamos a la ciencia ficción, a mí me gustaría pensar que por ahí hay una lógica que tenga que ver con que cada uno de nosotros tengamos un broadcaster personal en donde con este reloj nos van a medir las pulsaciones,
Va a haber un avatar tecnológico hecho a nuestra medida. Nos va a decir los lunes los desafíos que tenemos los lunes. Nos va a contar el humorista que nos gusta solo los chistes que nos hacen reír. Vamos a escuchar la música que nos gusta. Va a ser perfecto para cada uno de nosotros. Pero creo que hay algo que ni siquiera es tecnológico, sino humano o ancestral nuestro, que es que de alguna manera cuántas veces nos hemos reunido en una hoguera o en una fogata frente al fuego, hemos visto esa noche estrellada, las chispas y la voz de un contacuentos. Cambiemos la noche estrellada por internet, las chispas por un micrófono, y lo que vamos a seguir haciendo cada uno de nosotros es seguir contando historias, y el diferencial ante ese avance tecnológico va a ser que vamos a tener a alguien con quien compartirlas. Gracias. Guido, ¿qué esperas para los próximos años en streaming? Creo que el gran desafío que va a tener, o por lo menos que vamos a tener nosotros, es la generación de formatos. Creo que ahí nos vamos a empezar a chocar un poquito con lo tradicional, pero el streaming va a tener el gran desafío de empezar a generar formatos, porque la mesa estable, la mesa que hoy se ve de 4, 5, 6 personas hablando algo más o menos interesante, más o menos divertido, va a quedar para pocos proyectos, y la mayoría van a tener que empezar a generar productos de formatos. Algunos tendrán la oportunidad de poder comprarlos afuera, de adquirirlos, y otros tendrán que crearlos. Y serán IPs, digamos, veremos qué pasará con eso, pero parece que el gran desafío es empezar a generar nuevos formatos para esta nueva audiencia que apareció en el streaming y que se vuelve a sorprender. Gracias. Maricel, ¿qué esperas para los próximos años? Estaba pensando, sin hacer futurología, un poco sí esto, la hibridación de los formatos, tratar de encontrar, hoy hay una oferta bastante atomizada también, quizás imagino algunos canales un poco más asentados o algunos proyectos más asentados, sí, la personalización de esos contenidos y un poco el desafío de encontrar alguna solución tecnológica que los haga más cercanos a las audiencias. Sí, no, pensaba, para no repetirme, coincido bastante con lo que dijo Guido. Creo que este formato de 3, 4 personas charlando durante 3 horas no es que va a dejar de existir, pero claramente hay una sobreoferta de eso. Van a quedar los mejores y el resto va a tener que reinventarse. Entonces, ahí nosotros estamos viendo en los contenidos on demand una oportunidad para inventar, para reinventarnos. Contenidos on demand me refiero a, bueno, como el ejemplo que dio Iván, ¿no? Algo guionado, editado, o bueno, un poquitito más pensado que un streaming así más improvisado. Entonces creo que va por ahí. Todavía no está tan claro cómo se puede financiar eso, ¿no? Cómo puede entrar la marca ahí, y eso está por explorarse, y ahí necesitamos aliados y gente que se anime. Una vez que se animan y sale bien, sale muy bien y se diferencia mucho de un PNT al aire o un Zócalo. Entonces creo que va por ahí, y después tenemos todos tipos de desafíos que ojalá nos ordenemos los próximos años, desde la estructura de trabajo hasta, bueno, el diálogo con las marcas, que también tiene un desafío, que es qué métricas te piden, cómo confiar en esas métricas, digamos, teniendo tantos números a mano que te los da cualquier plataforma o red social, no se sabe bien a veces qué mostrar. Hay cuentas que miden el minuto a minuto del streaming como si fuese el rating televisivo. Eso no sirve, o sí sirve, pero no es representativo en lo más mínimo. Y creo que con el tiempo todos los actores de la industria van a entender mejor eso. Bueno, 4 protagonistas, 4 historias. Muchas gracias por haber compartido esto. Un fuerte aplauso. Gracias, chicos. Gracias.